Dios me los bendiga, amados. Espero que se encuentren bien, como siempre es mi deseo, y que la paz del Señor gobierne sus corazones. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra preciosa, como siempre, y que espero que sea de mucha bendición, entendimiento y dirección para sus vidas. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Cuántos pares de zapatos tienes ahí en tu closet? ¿Cuántas sandalias tienes? Me imagino que el que más o el que menos, voy a poner mínimo 5. Y estoy siendo, mire, porque cuando yo miro el mío, sobrepasa. Amén, gloria a Dios por esas bendiciones, ¿verdad? Pero cuando yo recuerdo, en los tiempos de mi crianza, éramos muchos, son 9 hermanos, y no había tanto recurso económico. Entonces uno, pues había que cuidar lo que tenía, bastante. No es que uno no lo cuide ahora, pero uno sabía que no había mucho. Y había que cuidar esos zapatitos, porque esos zapatitos, por ejemplo, si eran los que iba para la iglesia, eso uno los cuidaba, con eso uno no se iba a jugar. Porque eso era lo único que había para salir para la iglesia, si había que ir a una actividad, a un cumpleañito, esos eran los que iban para todos lados. Y casi siempre pues de un color que combinara con todo, el negro. Entonces, pues si era unos tenisitos, pues esos iban para todos lados. Los zapatitos de la escuela uno no los usaba para ningún sitio, eso era para la escuelita. Y estoy diciendo que hay variedad. Hay veces que no había, ¿verdad? Y en otros tiempos se iba hasta descalzo a la escuela. Bueno, en fin, que el punto es que teníamos unos zapatitos y cada uno tenía un uso, un propósito exclusivo para cada ocasión, el que podía. Habían unos que no tenían y, como le digo, iban hasta descalzos a la escuela. Que yo me acuerdo de esos tiempos de nuestros abuelos, nuestras bisabuelos, en fin. ¿Por qué te traigo este tema? Porque yo quiero hoy hablarte de un tipo de calzado exclusivo. Si te gustan los de buena marca, de buena calidad, que no se desgasten, que sean prácticos y que te ayuden a tu calidad de vida, este es el calzado que tú necesitas en esta mañana conocer. Sí, porque a medida que uno va atravesando las etapas de vida, pues el taco va bajando y ya uno va buscando más comodidad que, como yo digo, que lindura, ¿me entiendes? Porque eso es así. Uno va cuidando la espalda, porque el taco entre más alto, pues más afecta la alineación, la espalda. Entonces pues uno va buscando otras prioridades en la vida. Eso es parte de la madurez en el ser humano. Entonces el punto está en que, por ejemplo, yo me gusta un calzado que me quede cómodo, que la pueda pasar bien, que no me quite la paz. No hay cosa más incómoda que un calzado que te quede grande, que se te salga el pie, o que te apriete, o que el taco sea muy alto. O sea, uno no disfruta la actividad, ni disfruta lo que esté haciendo, porque el calzado es demasiado importante, aunque a veces no lo veamos. Y de hecho, un calzado incorrecto puede deformar el pie, puede traer unas condiciones más adelante. Lo que pasa es que uno de joven, pues uno no mira eso, no piensa en nada de eso, y uno da por sentado que, olvídate, y hasta se los ponía uno apretado porque era que le gustaban, y aunque estuviera incómodo el pie, no hay problema. Y así, y con los años uno va recogiendo las consecuencias de toda esa manera de vivir. Y entonces yo te quiero hablar de un calzado que es bien importante y que todo ser humano debe tener en su vida.
yo te voy a preguntar y tú en el camino irás respondiendo en la medida en que yo voy hablando de este tipo de calzado. ¿Y por qué yo te hago esa pregunta? Mira, sucede que en estos días yo tenía una situación, ¿verdad? El cristiano está constantemente, ¿verdad? En estas batallas y superando todas las situaciones que llegan a la vida. Pero hay momentos en que la batalla arrecia. Y aunque sabemos que el enemigo, Cristo lo venció en la cruz, no es menos cierto que esa victoria en nuestra vida diaria la hacemos realidad mediante el poder del Espíritu Santo. O sea, que aclaro ese punto de la guerra espiritual. No es que nosotros estamos ahí batallando con el diablo, no, porque ya Cristo lo venció. Nosotros lo que tenemos ahora es que por fe hacer realidad esa victoria en nuestra vida, por medio de su palabra, por medio del poder del Espíritu Santo, nuestra fe, nuestra confianza y nuestra obediencia al consejo de la palabra. En fin, que yo estaba enfrascada en medio de esas batallas, de esos dardos que llegan y demás, y me fui a orar, porque la oración es parte de una herramienta importante que tiene el creyente, tanto una ofensiva como defensiva en medio de todas estas situaciones. Y yo me fui a orar y empecé a pedirle a Dios que me ayudara a enfrentar todas estas batallas. Y cuando estoy así orando, me venía la palabra paz a mi mente, ¿verdad? Como el Espíritu muchas veces nos ministra. Y volví a esa palabra y me venía a mí la armadura. Qué lindo que es el Espíritu Santo, cómo nos asiste, amado. Porque muchas veces no nos acordamos de la Escritura cuando la leemos. Por eso yo siempre insisto, léela, aunque se te olvide. Eso está ahí almacenadito y cuando la necesites el Espíritu Santo la trae. Y entonces me traía a mí el concepto de la armadura, pero específicamente me hablaba de la paz. Y yo, honestamente, en ese momento como que no relacionaba la paz con la batalla que estaba enfrentando. Pero como siempre es mi costumbre, cuando me pasa ese tipo de situación, yo luego voy a la Escritura para validar, ¿verdad?, que lo que yo entendí en la oración fue lo correcto, y siempre es bueno validarlo por la palabra, porque acuérdese que nosotros muchas veces las emociones nos engañan, los pensamientos, los deseos, y no hay cosa más efectiva y más segura que ir a la palabra de Dios para validar lo que hemos recibido. Entonces yo me fui a la palabra y, hermano, esto es una belleza, ha sido una belleza. Yo adoro al Señor y por eso quiero compartírtelo, porque lo que hace bien a mi vida, a mí me gusta compartirlo, porque es bíblico. Dice, den por gracia lo que por gracia han recibido. Y yo quiero hoy compartirte esta hermosa gracia, este hermoso regalo de Dios, de entender un poco más profundo, más práctico, esta porción de la Escritura que tanto ha sido de bendición, porque muchas veces uno la lee, siempre ministra, pero en la medida que uno va madurando en este camino de la fe, en la medida en que uno va conociendo más profundamente el carácter de Cristo, las Escrituras, intimando más con Dios, es hermoso porque Dios te va llevando a más. Y quiero, por gracia, compartirte esto porque lo he recibido de Dios, de mí no es, y quiero que también sea de edificación a tu vida. Pues tal vez también estés batallando. Y muchas veces creemos que las herramientas son la palabra, la oración, el ayuno, en fin, y todas ellas son efectivas. Aquí lo importante y bello es que el Espíritu Santo nos asiste en nuestra debilidad, y muchas veces cada batalla necesitamos enfrentarla para obtener esa permanencia de victoria,
porque ya Cristo venció. Lo que tenemos es que permanecer cimentado en el terreno de la victoria. Y hay veces que con la fe, confiando, ahí ya estamos venciendo. Hay veces en que tenemos que atacar por medio de la palabra y decir: Cristo está. Y así dice Cristo, y esto es lo que dice la palabra. Entonces, cada situación es hermosa cuando el Espíritu Santo nos guía y nos instruye en cómo enfrentarlo, ya sea atacando o a veces solamente resistiendo. ¡Qué lindo! Y qué importante es que podamos tener esa conexión con Dios continua para que esa vía de comunicación fluya constantemente, de tal manera que cuando necesites la asistencia, la respuesta, el oportuno socorro, inmediatamente descienda, te instruya y te diga qué hacer. Y en medio de esa oración yo escuchaba tanto el resiste, pero permanece en esa paz. Y me fui a la palabra. Y definitivamente que no me equivoqué. Gloria a Dios. Dice en Efesios, en el capítulo 6, que es un tema que habla acerca sobre la armadura del cristiano. Y siempre que se habla de una armadura, estamos dando una connotación de guerra. Pero aprendamos esta connotación de guerra, no en esta guerra espiritual que hubo un boom, ¿verdad?, dentro del pueblo de Dios, que donde quiera eran demonios y peleando con el diablo, qué sé yo. Nosotros no tenemos que pelear con él, Cristo ya lo venció en la cruz, mi amado. Si hay algo con lo que tenemos que batallar continuamente, diariamente, ¿sabe con qué? Con nosotros mismos, con nuestra debilidad humana, con nuestra fragilidad, haciendo morir todo aquello que se levanta dentro de nosotros, que combate con el fruto del Espíritu. Por eso dice la palabra: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Haced morir en vosotros lo terrenal. O sea, tenemos aquí una batalla, sí, en la cuestión de nuestra inclinación adámica. Tenemos este cuerpo todavía mortal que es inclinado al mal, a hacer lo que es incorrecto. Y ahí sí que tenemos que dar la batalla para que con la ayuda de Dios vayamos siendo transformados y conformados al carácter de Cristo, de tal manera que la vida de Dios cada día la disfrutemos en Jesús. ¡Qué lindo! Entonces, aquí tenemos en la armadura del cristiano, que la connotación es de guerra, y nos habla acerca en el versículo 15, que es que me quiero detener específicamente de lo que te quiero hablar. Una parte de esa armadura es calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Mire qué tremendo. Esta parte de la armadura muchas veces la olvidamos y solamente estamos pensando que en el escudo, en la coraza, en el cinto, pero hay una parte que hoy yo quiero que nos detengamos y la podamos estudiar un poco, ¿verdad? Porque es bien profundo. Cuando yo empecé a estudiar eso, mire, esto es para estudiarlo por meses. Así que simplemente quiero despertarte el interés, la curiosidad, para que tú sigas indagando, sigas deleitándote en ella y que con la ayuda del Señor puedas ser más edificado. Y tal vez en un futuro más adelante podamos hablar más en detalle. El fin es hoy que sepas que existe un calzado dentro de la armadura de Dios que muchas veces se nos olvida. ¿Por qué se nos olvida? Porque cuando llega la situación, cuando llega la crisis, las emociones se despiertan, nuestra capacidad de razonar la perdemos, y si no estamos cimentados en lo que vamos a hablar hoy, es muy difícil mantener la cordura, el control. Muchos caen en ataques de pánico, en ataques de nervios, como se le dice. En fin, que es importante que hoy yo verifique este calzado y lo incluya. Si no lo tengo, lo haga mío y lo tenga presente con la ayuda de Dios. Pues así como en nuestra vida diaria tenemos diferentes calzados, hoy
hay un calzado especial que necesitamos tener para esta guerra espiritual, en un sentido, porque el mundo está gobernado por Satanás y sus espíritus malos. Estamos en un mundo que dijo Jesús, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Estamos en un mundo donde somos enemigos de Satanás, pues ahora le pertenecemos a Cristo y Él está como un león buscando cómo destruirnos, cómo arrebatarnos nuestra fe, cómo ponernos en contra de Dios continuamente, cómo hacernos dudar del amor y la bondad de Dios. Así que constantemente Él va a estar buscando cómo alejarnos de Dios, pero gloria al Señor que estamos guardados bajo la poderosa mano de Dios y nada nos puede hacer sin que Dios se lo permita. Sin embargo, no podemos ignorar, dice la palabra, no ignoren las maquinaciones del diablo, no ignoren sus trampas, no le den lugar al diablo por donde atacarlo. Significa que tenemos que estar bien conscientes y vigilantes, pues tenemos un enemigo que nos detesta. Y muchas veces caemos en su trampa porque la hemos ignorado. A mí me ha pasado y dicen, mira para allá cómo caí. No me di cuenta que eso fue, como yo digo, una cascarita que me tiró en el piso y resbalé. Pero me levanto con la ayuda del Señor y así voy aprendiendo. Entonces, es importante que tengamos esta conciencia espiritual de que hay un mundo espiritual que no podemos ignorar y que tenemos que, con la ayuda del Señor, cada día ir aprendiendo cómo atravesar en este mundo por encima de la maldad que nos pueda rodear y terminar victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vamos a dar unos detallitos que nos van a ayudar a poder conceptualizar bien esta definición del apresto, el Evangelio de la Paz, ¿verdad? Que a veces no lo tenemos claro. Vamos primeramente la definición de apresto. ¿Qué es apresto? La palabra apresto. Bueno, te voy a dar varias y con la ayuda del Señor le pido que me ayude a ayudarte a comprenderlo. Primeramente se define como estar preparados, un fundamento preparado, estar listo, preparados con un espíritu fuerte, dispuesto a atravesar cualquier prueba con tal de mantenerse ahí en esa salvación. O sea, es estar, usted está listo, preparado, ese apresto del Evangelio de la Paz. Ahora vamos a añadirle el Evangelio de la Paz. Así que primero yo estoy listo, estoy preparado, estoy capacitado, he sido formado. Así que eso nos está dando una connotación de que implica entonces como un proceso. No es algo que se da de la noche a la mañana, no es algo que llega mágico. Esto es bien importante que lo vayamos entendiendo. Para poder comprender entonces la palabra de apresto, tenemos que ver la otra parte que dice el apresto del Evangelio de la Paz. No podemos comprender el apresto sin mirar Evangelio de la Paz, porque es precisamente el Evangelio de la Paz lo que te prepara, lo que te capacita, para entonces tú poder enfrentar lo que venga. Qué lindo. Entonces aquí, de manera lo más sencilla que yo te puedo explicar, quiere decir que si yo como persona primero no tengo la paz que me ofrece el Evangelio, y ahora te lo explico, no puedo estar preparado ¿para qué? Para todo lo que acompaña mi caminar en este mundo, todas las aflicciones, todas las situaciones, todas las crisis, todo lo que va a traer la vida diaria, que me va a traer ¿qué? Crisis emocional, me va a quitar en un sentido la paz si yo no tengo ya la paz que me ofrece el Evangelio. ¡Qué tremendo! Quiere decir, entonces, ¿a qué usted se refiere, pastora? Bueno, que yo tengo que comenzar a trabajar esa paz. Yo tengo que comenzar a confeccionar ese calzado primeramente
trabajando mi condición espiritual. Entonces, por eso hay muchas vidas que lamentablemente en este tiempo desean estar en paz, desean tener la experiencia de David que dice, me acosté, dormí y me levanté en la paz de Dios. ¿Cuántos anhelan esa experiencia? Me acuesto, me duermo y me levanto en paz. Qué lindo. ¿Cuántas vidas anhelan tener paz? Pero es imposible, escúchame mi amor, y si tú me estás escuchando y tú no tienes paz, hoy tienes una hermosa oportunidad para comenzar a trabajarla y hacerte de unos zapatos un calzado precioso. Y aquellos que ya la han comenzado a trabajar, a amarrarnos bien los zapatos, como Dios me decía en la oración, cuando yo le pedí a Dios que me ayudara, fue como decirme en la oración, ajústate bien el calzado, mi amor, que yo te he dado unos buenos calzados. Se te olvida que yo te di un buen calzado, muchachos. ¿Sabe qué yo hice? Yo me hice un buen amarre, me hice un buen nudo y ¿sabe qué? Afirmé el paso, gloria al que vive. Entonces, ese evangelio de la paz consiste, lo que dicen Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ninguna condenación hay para aquellos que andamos en Cristo. ¿Qué significan estos textos bíblicos? Que yo tengo que comenzar a trabajar mi paz interior y espiritual, reconciliándome con Dios. Santiago dice, ¿por qué tanta pelea entre los seres humanos y hoy que vemos tanta guerra? Hoy sí que es verdad que esto es una cosa, ¿verdad? Que estamos siendo testigos de tanta guerra, de tanto pleito en los hogares. Hijos matando a los padres matando a los hijos, a las abuelas, violaciones. Bueno, una cosa bien triste, bien triste. Y todo eso lo que evidencia es la ausencia de Dios en los corazones de las vidas. Ausencia, vacío. Ausencia, distanciamiento de Dios. Y qué triste que en nuestra vanidad de mente no lo logramos entender. A mí me pone eso bien triste. Ver cómo expertos en la conducta, en economía, en política, bueno, ahí analizando qué será esto, será lo otro. En nuestra vanidad de mente, porque todavía no queremos entender que la raíz del mal específicamente que estamos viviendo aquí es nuestro distanciamiento de Dios, nuestro vacío espiritual, porque sin Dios, ¿de qué nosotros no somos capaces? Bendito sea el Señor, bendito Dios. Entonces, toda esta situación que nos rodea afecta mucho más ya la condición que tenemos. Por eso, como dicen, pero ¿y dónde está la salud mental de nuestro país? Y tanta crisis y demás, porque se sigue aumentando cada día más con todo lo que está llegando, la condición en la que el ser humano está en una crisis y en una pobreza emocional y espiritual. Pero cuando nosotros empezamos primeramente a reconocer nuestra necesidad de Dios, a reconocer que sin Dios nada podemos hacer, y no es que usted no sepa hacer cosas ni pueda hacer cosas, cuando esta palabra habla es en cuanto a nuestra condición espiritual. Solo de Dios viene la salvación y la paz para nuestra alma. Entonces, aquí yo me reconcilio, me acerco a Dios, recibo esa misericordia y ese amor de Dios a través de Jesucristo. Y yo comienzo a trabajar mi paz, mi estado anímico por causa de mi fe en Jesucristo. Y yo sigo fortaleciendo mi relación con Dios a través de hablar con Él, de mi confianza en Él, de la lectura
lectura de sus libros sagrados que me habla a través de él. Yo voy fortaleciendo, yo me estoy preparando, yo me estoy calzando bien, yo me estoy capacitando para cuando vengan días difíciles. Y dice la palabra en este contexto que estamos leyendo de Efesios, que nos está hablando de cuando venga el día malo, cuando vengan situaciones que van a llegar. Yo he estado trabajando en mi paz por medio de mi relación con Dios, porque fui justificada, fui perdonada por el sacrificio de Cristo, y eso ahora me da paz. Qué hermoso es, amado, cuando usted tiene paz con Dios, cuando usted se siente perdonado, cuando usted sabe que Dios le ama, cuando usted tiene un concepto claro de Dios, que Dios no te ama hoy y mañana te odia, que el amor de Dios no es condicionado, que no importa si caes 7 veces Dios te levanta. Cuando tú tienes esa seguridad del amor de Dios, que sabes que aunque no eres perfecto te ama y te quiere ir transformando cada día más. Cuando nosotros comenzamos a disfrutar de ese amor de Dios, de esa paz de Dios, de esa relación con Dios, de todos esos beneficios de haber sido perdonados por Cristo, nosotros estamos experimentando una paz que dice Jesús que esa paz no la ofrece el mundo ni la conoce el mundo. Nadie que vive lejos de Dios, ninguna persona que vive lejos de Dios conoce de esta paz, pero hoy Dios te invita a que la recibas por medio de la fe en Jesucristo, y esta paz te va a dar una paz mental, una paz interior y espiritual, que no habrá viento que te derribe. Qué hermoso. Y yo le decía, Señor, qué triste. Hoy hablaba con él. Le dice, Señor, qué triste. Tan lindo que tú eres. Un amor tan bello. ¿Y cómo está el mundo? Esto es un caos. Uno mira y lee las noticias internacionales y yo digo, Dios mío, Padre, tan bello que tú eres. ¿Cuántas personas con el evento del eclipse, en estados de nervios, ansiosos, con miedo? Y qué lindo que uno en esa paz de Dios, bueno, como decían, pues si se acaba el mundo, pues yo me voy con el Señor. ¿Cuál es el problema? Uno tiene una paz tan linda y tan linda. ¿Cuál es el problema? ¿De qué hay que temer? Porque cuando usted ha sido reconciliado con Dios, usted sabe que usted no tiene que esconderse de Dios como pasó con Adán, porque sabía que había pecado. Y Dios lo buscaba, Adán, ¿dónde tú estás? Y él escondido, porque eso es lo que pasa con el pecado, nos aleja de Dios, nos escondemos de Dios, tenemos una conciencia que nos acusa, pero cuando hemos recibido el amor y el perdón de Dios, si fallamos nos acercamos a papá y le decimos, perdóname, ayúdame, yo quiero hacer las cosas correctas, tú eres bueno, ayúdame, y yo no tengo miedo de que venga para desprecio, no, él viene otra vez con su brazo y me sostiene y me dice, camina, que yo te entiendo. Ay, qué lindo, hermano. Y uno está en esa paz. Uno tiene miedo de juicio del día final, porque uno no ha sido llamado para ira. Dios nos ha acercado a Él para estar con Él por la eternidad. Y no importa el caos que hay en el mundo, no importa los eventos climatológicos, no importa lo que pase, sabemos que estamos seguros bajo las alas de nuestro Dios Todopoderoso. Qué hermoso. Esta paz tú la puedes tener hoy. Si todavía no te has reconciliado con Dios, ay mismito, dile, Señor, yo quiero de eso, eso es lo que yo andaba buscando, gracias Señor, gracias que me escuchaste. ¿Y sabes qué? Ahí mismo te recibo, Jesús. No tienes que sentir nada, simplemente te recibo. Y creo que es el Hijo de Dios. Y creo que viniste a este mundo a salvarme. Creo que me perdonas mis pecados. Y ya tú sabes, una belleza. Si lo haces de corazón y consciente de lo que estás haciendo, tu vida cambiará. Y vas a experimentar una paz sobrenatural. Entonces, sigamos aquí, que esto está tremendo, hermano. Tremendo. Entonces,
el apresto, ahora lo entendemos, ¿verdad? Cuando le añadimos el evangelio de la paz. Y te lo estoy explicando así brevemente, sobre todo que lo puedas entender. Y escúchame bien. Este calzado al que se refiere Pablo específicamente, él, mientras está escribiendo, acuérdese que él está en aquel tiempo bajo el Imperio Romano, las guerras que habían soldados, así que él está escribiendo de una manera que lo pudieran entender en su tiempo, y él hace referencia a un tipo de calzado que utilizaban los soldados en aquel tiempo, y ese calzado específicamente era de esta manera. Eran unas sandalias con unas correas bien fuertes, y tenían una capa bien densa, llena de clavos, de muchos clavos, bien afilados, como los tacos de los zapatos de fútbol, ¿sabes? Para que no resbale, y cuando ellos pisan bien el campo, ¿verdad? Ahí se aferran bien para no caerse. Entonces, y así no resbalaban. Entonces, este tipo de calzado le permitían a ellos tener buena movilidad, estabilidad, sentirse protegidos. ¿Por qué? Porque los enemigos ponían en el camino, eran unos palos largos con unas puyas bien afiladas, para que cuando el soldado enemigo pasara, el pie lo lastimara, y al lastimarlo era prácticamente un soldado derribado. Y ellos sabían eso y se preparaban. Y en otro tiempo también usaban botas. Los soldados romanos usaban un tipo de botas para protegerse. De esta manera ellos podían vencer y enfrentar los peligros que implicaban todo lo que podían encontrarse en el camino de esa guerra, porque también estas sandalias o botas le permitían, como ellos se las amarraban bien fuertes, le permitían caminar trayectorias bien largas, y su pie se sentía protegido. De hecho, dice la historia, según Josefo, que este calzado le permitió a Alejandro Magno y a Julio César obtener grandes victorias, porque su ejército estaba bien calzado y fueron capaces de soportar grandes marchas a increíble velocidad sobre terreno duro. ¡Qué tremendo! Que cuando nosotros traemos esto al mundo espiritual es una belleza, porque de la misma manera que estos soldados, estas sandalias le permitían a ellos recorrer territorio peligroso, lleno de piedras, todas esas palos afilados, todo eso, porque tenían un buen calzado. Eso les daba seguridad, amado, porque cuando tú tienes un buen zapato, tú estás bien calzado, a ti te da seguridad. ¿No te ha pasado que cuando tú tienes un calzado que no estás muy seguro, no estás muy cómodo, tú no caminas bien derechito ni pisas firme? ¿Verdad que te ha pasado? Por ejemplo, yo si voy a hacer ejercicio, yo procuro que mi calzado esté firme para yo poder marcar bien el paso si estoy corriendo o estoy en un ejercicio de impacto. Entonces, hay que revisar bien ese calzado, porque en el plano espiritual, cuando yo no tengo una buena relación con Dios, cuando yo tengo conciencia de pecado, cuando yo traigo una culpa, un pecado no confesado, mi calzado no va a estar bien amarrado, porque eso afecta mi relación con Dios. No tengo paz en mi mente, en mi alma. Eso me va debilitando emocional, espiritual y físicamente. Y entonces cuando viene algún golpe que te va a traer la vida, alguna situación, alguna crisis familiar, económica, con un hijo, una pérdida, una enfermedad, eso va a provocar que de alguna manera tú seas estremecido, porque somos humanos, amados. Por más fuerte que nosotros seamos en el Señor, somos humanos, somos frágiles. Y nos viene el miedo, nos viene la ansiedad, nos viene el susto. Pero si yo traigo toda esta relación que te hablé al principio, yo me he estado preparando bien mi calzado, cuando esto viene, es verdad que me puede estremecer, como me pasó a mí en estos días en la oración, y yo estaba desanimada, yo estaba aquí, estaba confundida y no sabía, pero precisamente porque mi calzado estaba puesto, parece que se soltó, me enseñó, mira, amárrate bien, mi selva, que estás bien, va por buen camino, acuérdate que tienes un buen calzado. Y aquí, allá, mi hermano y yo caí al otro lado rápido. ¡Qué lindo!
¿Por qué? Porque me pude acercar rápido a Dios, porque no tenía conciencia de pecado, porque mi paz está en Cristo, que he sido justificada por Él. No tengo miedo de perderme, no tengo miedo de juicio final, no tengo miedo a Dios, porque yo sé que me ama a pesar de que soy imperfecta. Y cuando tú tienes toda esa relación con Dios estable y firme, tú te acercas a Dios inmediatamente y la situación que viene no te quita la paz. Te puede estremecer, te puedes amaquear, pero jamás te va a quitar la paz. Y puedes seguir durmiendo y decir como David: me acuesto, duermo y me levanto porque yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Dios me va a ayudar en medio de la situación. Yo sé que Dios me dice: no te preocupes por esa situación, habla conmigo de ella, que yo te voy a ayudar. Y dice aquí en Filipenses que entonces termines dándole gracias a Dios porque la paz de Dios permanece en mi corazón, porque sé que Él me va a ayudar en medio de mi situación. Qué lindo, qué hermoso es atravesar la vida tomado de la mano de Dios. Eso es paz, eso es un buen calzado. Y puedes añadirlo hoy a los que tienes. De nada vale tener mucho calzado y no tener el más importante. Yo puedo estar bien arreglada, tener las sandalias más caras, de la marca más fina, pero si no tengo este calzado, de nada vale, porque eso no me da gozo, eso no me da paz. Lo que realmente me da paz es el calzado del apresto del Evangelio, el haber sido perdonada por Dios, el haber sido reconciliada por Dios, el saber que me ama, que me cuide, que está conmigo en cada momento. Ese es un calzado hermoso que me da paz y que no importa lo que acontezca, yo puedo permanecer en esa hermosa y abundante paz. Como decía David: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me aterrorizaron. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y Él oyó mi voz, me libró del poderoso enemigo. Oh bendito Dios, y me sacó a un lugar espacioso. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Eso es apresto del Evangelio de la paz. Puedo permanecer firme, caminar por las alturas y permanecer en paz en medio de la tormenta. Bendita sea la misericordia del Señor. Usted sabe que la historia cuenta cuántas guerras se han perdido precisamente por no haber protegido a los soldados en este aspecto. Muchos soldados no tenían protegidos sus pies y lamentablemente sus pies fueron lastimados, fueron heridos y hasta quedaron congelados por las altas temperaturas. Y así muchos perdieron la guerra y perdieron muchos soldados. Y lamentablemente también en el mundo espiritual y en el contexto que te estoy hablando, muchos creyentes, bien dispuestos como estos soldados que salieron a la guerra, bien armados, bien entrenados, bien confiados, pero no tenían los zapatos seguros ni correctos para esa guerra. No se lo dieron, pero a nosotros nos ha dado Dios, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, nos ha reconciliado con Dios y nos ha dado paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz, esa reconciliación, ese poder del Evangelio, ese mensaje de buena nueva, me da paz a mi alma y me capacita para enfrentar todo lo que venga en este caminar cristiano. Y lamentablemente, mucho creyente
se ha quedado en el camino. Está tendido en el suelo. Tiene su pie herido. Están congelados en el tiempo, como describe la palabra. Los pies paralizados, sus rodillas están paralizadas. Porque tal vez no tienen claro lo que han recibido, ni el poder que han recibido. Fíjese que yo estaba orando, yo estaba ahí en medio de esa tribulación y esa situación, y el Señor: Ana, ¿qué te pasa? Yo estoy contigo. Mantente tranquila, yo estoy de tu lado y la victoria es nuestra. Ahí inmediatamente, hermano, ay, aleluya, gloria al Señor, me amarré bien el zapato y seguí en el nombre de Jesús. Eso es lo que el Señor quiere hoy, hacerte entender, mi amado hermano y amigo que me escuchas. Si tu pie está lastimado por los golpes de la vida, si te has quedado tendido en el suelo y te sientes como un soldado derrotado, hoy está Cristo, que dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a los que están cautivos en su cárcel y están presos en sus prisiones. Cristo vino a sanar nuestras heridas. Cristo vino a sanarnos en la totalidad. Es simple y llanamente el deseo de seguir avanzando. De seguir avanzando. Y como David, en medio de su batalla, en medio de su desánimo, en medio de su angustia, en medio de sus pies lastimados, dice: invoqué a Jehová y él me oyó. Y él me oyó. Mi clamor llegó delante. Hay una parte que nos toca, mis amados: acercarnos, hablar con Dios, y Él se acercará a nosotros. Y Él nos sacará a otro lugar espacioso y nos levantará para poder continuar hacia adelante, mantenernos de pie. Escúchame, de pie. El Evangelio de paz, de la paz, que te estoy hablando hoy, que es el apresto del Evangelio de la paz, lo que nos prepara, lo que nos capacita para andar por todo este camino que tenemos por delante, sin perder el ánimo, sin quedarnos tendidos en el camino, sin sentirnos derrotados ni vencidos, sino que este apresto del Evangelio de la paz, estas buenas nuevas de esperanza y de vida eterna y de poder que recibimos en Jesucristo, nos capacita cada día para enfrentarnos a las situaciones que tenemos en nuestro diario vivir y no desmayar. Este Evangelio de la paz es el par de sandalias con tacos que permite a los cristianos pararse de pie y mantenerse firmes en la batalla. Como dijo Martín Lutero: aquí me planto y que Dios me ayude. O como dice Pablo en Efesios: estar firmes en la fe, inamovibles, por causa de que estamos del lado del vencedor. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros y Cristo está a su diestra, ¿quién podrá vencernos? Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya para ir resumiéndote, lo que he querido compartir en esta mañana es una palabra de esperanza, de ánimo para que sigas. Y si me estás escuchando y no eres creyente, date la oportunidad. Calza tus pies con este calzado que transformará todo tu ser.
¿Sabes? Los pies es lo que soporta todo el cuerpo. Tienen que tener un buen calzado. En los tiempos de Jesús, los tiempos bíblicos, muchos caminaban descalzos o con sandalias, pero cuando se trataba de guerra, procuraban estar bien calzados. Puedes usar cualquier tipo de calzado, pero no puedes ignorar lo que Jesús dice. En el mundo tendrán aflicción. Este mundo es gobernado por el enemigo de nuestras almas. Y tenemos que procurar tener un buen calzado para poder atravesar los caminos que nos restan, sin desmayar, sin terminar heridos, lastimados o derrotados. Tomados de la mano de Jesús, con ese buen calzado de reconciliación con Dios y esa fe y esa confianza en que en Dios somos más que victoriosos. Dios nos invita a que no desmayemos, sigamos confiando, cultivando esa relación con Dios, esa confección de ese buen calzado que se da en el día a día, continuamente. Primero por gracia somos salvos y luego por causa de esa gracia de haber sido salvos fomentamos una relación con Dios. Entonces, estamos muy bien calzados para enfrentar lo que la vida nos traiga y lo que tal vez el enemigo de nuestra alma crea que nos pueda vencer, pero que en Cristo somos más que vencedores, por lo tanto no tenemos nada que temer. Así que, mi amado, amárrate bien ese calzado y si no lo tienes, hazlo tuyo hoy en el nombre de Jesús. Un abrazo y que Dios me los bendiga a todos.